corazón, que tu palabra, Señor, pueda penetrar en lo profundo de nuestro ser. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, amado Señor. Aleluya. Amén y amén. Voy a pedirle que abramos nuestra Biblia y vamos a leer. En Colosenses el capítulo 1, vamos a leer. Colosenses capítulo 1, vamos a leer los versículos 20 al 22. Y cuando lo tenga me dice amén. ¿Estamos listos? Amén. Leemos la palabra del Señor a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses 1, 20 al 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Amén. Hasta el versículo 22. Esta noche yo quiero compartir con ustedes el tema santos y sin mancha delante de él. Hemos leído la carta a los Colosenses, algunos versículos, y queremos en esta noche poder hablar acerca de la importancia y de la urgencia en el pueblo del Señor para vivir una vida intachable, aceptable delante del Señor. Por eso el tema, santos y sin mancha delante de él. Quiero decirle que la santidad es parte de nuestra vida. La santidad es algo que Dios ha demandado de su pueblo. La santidad es una ordenanza de parte de Dios para la iglesia. Y quiero decirle que cuando nosotros comprendemos lo que o cómo impacta la santidad en la vida de la iglesia, entonces podemos ver, hermanos, una transformación en nuestro entorno. En realidad, lo que produce ese cambio en nosotros es el que nos podamos mantener cerca de Dios, buscar a Dios, concentrar nuestra vida hacia un solo destino, y es hacia la presencia de Dios. Es la santidad la que conduce nuestra vida a tener una vida de integridad o una vida consagrada o una vida dedicada completamente a Dios. Y cuando vemos y entendemos que esto implica el consagrarse o el dedicarse para Dios, el abandonar muchas cosas que estorban en nuestra vida como cristiana, entonces empezamos, hermanos, a contemplar la santidad de Dios en nuestra vida, pero empezamos a entender que la única forma para que la iglesia pueda presentarse ante Él en santidad es manteniendo una comunión con el Señor. Y de eso se trata lo que dice la Escritura, que lo que Dios demanda de nosotros es que permanezcamos en santidad, pero el versículo 21 y 22 dice: también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora dice, os ha reconciliado
en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles, dice la Escritura, delante del Señor. Y quiero decirle, hermanos, que cuando una persona vive una vida de santidad, se nota. Entonces, la santidad en la vida de la iglesia se debe de hacer manifiesto. La santidad en la vida del pueblo de Dios debe de darse, debe de brillar, debe de darse a conocer. Cuando una persona vive una vida de santidad, realmente otros pueden observar y pueden darse cuenta que la vida de aquel es una vida completamente diferente, porque es una persona que ha renunciado a los placeres, que ha renunciado a los deleites, y como dice la Escritura, antes nuestra condición era una condición de enemistad con Dios. Esa era nuestra relación con Dios, éramos enemigos de Dios por la clase de vida que llevábamos, pero al recibir en nuestra vida la gracia, el perdón de Jesucristo en cada uno de nosotros, entonces empezamos a experimentar un cambio, empezamos a experimentar una transformación. Y quiero decirle que dentro de la iglesia o en el pueblo cristiano, en el creyente, normalmente hay una batalla constante, porque muchas veces no queremos tal vez ceder o renunciar a aquellas cosas que nos impiden, pero Dios nos está llamando para que estemos listos, estemos preparados, porque su venida está cerca. Y si queremos, hermanos, partir con Él, si queremos el día de su llegada, nosotros estar preparados, entonces tenemos que vivir una vida de santidad. Eso implica entonces renunciar a todo aquello que nos afecte nuestra relación con Dios. Leía la historia de un joven que en una ocasión le hizo una pregunta a su pastor. Este joven dice que él lidiaba constantemente con un vicio, y él se acercó a su pastor y le preguntó al pastor si era pecado lo que a él estaba sucediendo. Él le preguntó si mantener ese vicio vivo en él, eso le afectaba en su relación con Dios. Y cuando este joven le preguntó al pastor, el pastor le contó una historia y le dijo que en una ocasión había un aviador. En la Segunda Guerra Mundial, este joven dice que cuando él se elevó en su nave porque iba a pelear contra sus enemigos, cuando iba a una altura promedio, él empezó a escuchar un ruido en su nave, y era, dice, una rata que estaba comiéndose los cables de su, ¿cómo se llama? El paracaídas, de su paracaídas. Entonces dice que este joven, cuando se dio cuenta que había un animal dentro del vacío de aquella bolsa en donde iba su paracaídas, él pensó, ¿verdad? Bueno, estoy en una altura tal, voy a necesitar el paracaídas, pero ¿qué me queda hacer? Entonces él pensó y dijo, no puedo regresar, porque él tenía una meta hacia dónde ir y su deseo era pelear, ¿verdad? Y ayudar a su país. Entonces dice que él, en su entrenamiento, a él se les enseñó muchas cosas, y dentro de las cosas que se les enseñó es que a ellos se les dijo de que si algo de eso llegase a suceder, la rata es un animal que no puede sobrevivir a las alturas. Entonces él planeó levantarse lo más alto que pudo hasta que la rata muriera. Entonces dice que cuando él se elevó, llegó un momento en que la rata ya dejó de hacer ruido. Entonces este pastor le dijo al joven, mira, ¿sabes qué me quieres decir
con tu condición de vida que tienes? Lo que tú me estás diciendo es que tú estás volando muy bajo. Estás volando demasiado bajo. Y una de las cosas que debes de entender es que para que tú puedas matar a ese enemigo que tú quieres contrarrestar, tú tienes que elevarte y elevarte. Tú tienes que alzarte y tienes que levantarte e ir a las alturas para que ese enemigo pueda morir. Porque si ese enemigo es ese vicio con el cual tú estás batallando, te va a impedir y va a llegar un momento en que te va a absorber, te va a destruir y te va a matar. Entonces, la salida que tú tienes es que tú te puedas elevar y que levantes tu vuelo muy alto para que dejes de volar bajo. Entonces, en esta historia nosotros podemos entender algo, que en nuestra vida espiritual, hermanos, puede notarse dos cosas. Si somos personas que somos vencidas constantemente por vicios, por pasiones o por cosas que vienen a nuestra vida por ataques del enemigo, quiere decir que nuestra vida espiritual está, hermanos, en un nivel demasiado bajo, donde el enemigo toma ventaja, entra a nuestra vida de la forma que él quiere y viene y ataca y busca destruir. En cambio, si nosotros somos creyentes, que hemos confiado en Dios y que nos apoyamos en la mano de Dios, entonces quiere decir que somos creyentes que levantamos vuelo y vamos a la presencia de Dios. Cuando hablamos de levantar vuelo o de volar alto, significa, hermanos, que nosotros tenemos que permanecer cerca de la presencia de Dios. Isaías 57, el verso 15, que anteriormente leía Ana, y lo vamos a leer de nuevo, dice la Escritura: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Mire, de la única manera que nosotros podemos vencer las tentaciones, someter los vicios o las cosas que puedan atrapar nuestras vidas, es solamente cuando nosotros nos elevamos a la habitación de la presencia de Dios y buscamos su rostro, porque dice la Biblia que Él habita en la altura y en la santidad. Y con el quebrantado, dice, y humilde de espíritu, para hacer vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Una persona que reconoce su condición es una persona que se humilla, que se duele y que busca el rostro del Señor. Es una persona que entiende que de la única manera que él puede permanecer vivo espiritualmente es elevándose al monte de Dios, presentándose en su presencia y humillando su corazón, reconociendo que tiene debilidades, amados hermanos, porque en realidad cada uno de nosotros constantemente nos toca enfrentar debilidades, áreas en nuestra vida que necesitan ser sometidas a la presencia de Dios, pero muchas veces es más fácil ceder a las tentaciones, ceder a otras cosas, que doblegarnos a la presencia de Dios. Y el Señor nos hace un llamado y nos dice que nos elevemos, que alcemos vuelo, que levantemos nuestros ojos, que levantemos nuestra oración hacia Él, al lugar donde Él está, que es en las alturas y en el lugar santo. Allí habita el Señor. También tenemos un salmo, Isaías 33:5. Dice la Escritura: será exaltado Jehová, el cual, dice, mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Dice, será exaltado Jehová. Y dice, el cual mora, ¿dónde mora el Señor? En las alturas,
pero también dice con el quebrantado y humilde de espíritu. Amados, el Señor no nos desecha. Él lo que está esperando es que nosotros quebrantemos nuestro corazón ante su presencia y reconozcamos que somos necesitados de Él. Entonces, quiero darle una definición de la palabra santo. La palabra santo viene de la palabra hebrea kadosh y kadash. Estas palabras, ambas, quieren decir santo. Las dos, kadosh y kadash. De allí viene la palabra santo. Y santo lo que hace es, hermanos, o dar a conocer acerca de lo que es la pureza, lo sagrado o lo consagrado, lo limpio, lo dedicado, y también quiere decir esa palabra kadosh, libre de mezclas. Las dos palabras que vemos arriba quiere decir consagrado, quiere decir dedicado, quiere decir santo, limpio, pero también dice libre de mezclas. Ahora vea qué importante, porque más abajo tenemos otra palabra que es la palabra hebrea kadesh, que usted ve, se escribe kaudash, pero se lee kadesh. Esta palabra está bien relacionada y es bastante parecida a la palabra santo. Es bastante parecida. Pero vean la diferencia, que esta palabra kadesh lo que quiere decir es sodomita y quiere decir devoto a la idolatría licenciosa. Entonces, lo que queremos ver en esta noche, hermanos, es que hay dos palabras que nos hablan acerca de lo que es la santidad que Dios demanda de nosotros, pero hay una palabra que se asemeja bastante y que tiene una implicación en la cual nosotros tenemos que aprender, hermanos, a discernir, y que tenemos que aprender a conocer y a identificar las palabras. Entonces, esta palabra, que es kadash, quiere decir sodomía o sodomita. Y fíjese usted que cuando dice allí que es, ¿verdad?, devoto a la idolatría licenciosa, la palabra licenciosa es, o quiere decir que es atrevido y disoluto, o que carece de moralidad. Y esta palabra en sí se refiere exactamente a aspectos sexuales. Entonces, es interesante, hermanos, porque en el templo el rey Asa fue uno de los reyes en el Antiguo Testamento que se levantó juntamente con Josafat para derribar los altares que se habían levantado. Y en esos altares se daba algo que la Biblia nos enseña, que en esos lugares que anteriormente habían sido lugares para venerar a Dios, se habían levantado altares en los cuales se practicaba la sodomía. Entonces, en ese lugar no solamente habían mujeres que se prostituían, sino también dice que habían hombres que se prostituían. Entonces, prestaban su cuerpo al servicio de otros. Y era, por eso usted ve, ¿verdad?, que habla que ellos lo hacían, o cuando habla aquí dice devoto a la idolatría licenciosa, porque en ese lugar, ¿verdad?, hacían prácticas inmorales. Entonces, el rey Asa y Josafat se levantaron en contra de esto y destruyeron esos lugares, esos altares, y sacaron a estos sacerdotes que hacían este tipo de funciones. Pero lo interesante de todo esto, hermanos, es que ¿qué diferencia hay de aquel tiempo a este tiempo? ¿Cuántas prácticas de repente se hacen y que normalmente hoy la sociedad, o muchas veces hay ciertas iglesias que las están
tomando como parte aceptable, como prácticas que se pueden hacer. Quiero decirle que esta palabra sodomita normalmente nosotros la relacionamos con el homosexualismo, porque era lo que hacían estos sacerdotes que estaban en el templo. Prestaban su cuerpo, pero no era para mujeres, sino que era para hombres que querían tener actos sexuales con ellos. Entonces, esta palabra sodomita, que vemos la definición, lo que quiere decir es prostituto, eso es lo que quiere decir, y habla de un prostituto de un templo. Dice que un sodomita era uno que practicaba, dice, el vicio antinatural o perverso por el que Sodoma llegó a ser conocida. Y esta es una práctica que Dios prohibió estrictamente, y lo vemos en Deuteronomio capítulo 23 y verso 17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Note qué importante. Dice, no haya ramera. Normalmente nosotros hablamos, ¿verdad?, acerca de la práctica de la ramera, que es que vende su cuerpo, ¿verdad? Pero también habla de un sodomita. Entonces un sodomita, ¿verdad?, algunas versiones lo escriben así como prostituto. Entonces dice, ni haya sodomita o prostituto de entre los hijos de Israel. Usted sabe que en sí la definición de esta palabra sodomita es sexo anal. Esa es la traducción. Y aquí es donde quiero desarrollar el tema. ¿Por qué? Porque normalmente, hermanos, nosotros cuando vemos la palabra sodomita, nos enfocamos hacia una sola área, que es la parte homosexual, que es la parte en la cual usted ve ahora, ¿verdad? Es público, todos los matrimonios entre hombres y entre mujeres en muchos países están siendo legalizados. Pero esto no es nuevo, o sea, esto no es que ahorita empieza a surgir, esto es algo viejo, esto es algo que ha estado anteriormente, y son prácticas que vienen a contaminar al pueblo de Dios. Cuando Dios dice que no haya ramera y que no haya sodomita entre su pueblo, ¿está hablando a quién, hermanos? ¿Le está hablando a los de afuera? ¿A quién le está hablando? A su pueblo. Y en esta noche el Señor le está hablando a su iglesia. Amén. Bien. Entonces dice que esta palabra, dijimos la definición, que significa sexo anal. Y yo sé que en este lugar o en esta noche tenemos muchos matrimonios y tenemos parejas. Tal vez tenemos aquí el esposo, no vino la esposa, está el esposo o la esposa, o están los dos. Pero yo quiero decirle que aún esta práctica es abominable delante de Dios. Y quiero decirle que muchas veces nosotros podemos pensar que ciertas cosas pueden avalarse o pueden incluirse en nuestros matrimonios. Pero el Señor está hablando acerca de algo que viene a afectar la vida de su pueblo. Tenemos hogares, tenemos familias, tenemos matrimonios, pero tenemos familias que han sido afectadas, tenemos matrimonios que han sido dañados por prácticas que se han introducido en sus vidas, por prácticas que han entrado en sus hogares. Y esta noche, hermanos, porque al hablar de santidad, santidad encierra muchas cosas, y de repente muchas cosas de las que en nuestras prédicas hemos atacado y hemos hablado acerca de la santidad, se le habla a los jóvenes, se le habla a los adultos, pero en esta noche yo quiero dejarle en su corazón y decirle que esta práctica sodomita se da en muchos matrimonios cristianos.
Muchas personas preguntan, ¿será que esto se puede hacer? Pero la pregunta es, ¿por qué está pasando esto? ¿Sabe usted que hay puertas que se están abriendo en muchas familias? Puertas que se están abriendo en muchos hogares. Porque el hombre fue creado y la mujer fue creada y ambos tienen que desenvolverse en su naturaleza, en lo que Dios ya estableció. No podemos estar preguntando si hay prácticas que están dentro y si se pueden hacer. De hecho, ahora hasta en la radio se escucha que tienen personajes dando consejería matrimonial, en donde le están diciendo, sí, esas cosas las pueden hacer. Hay personas que llaman y dicen, ¿será que eso? Sí, hágalo, no hay problema. Pero la Biblia nos dice que son prácticas que son antinaturales. ¿Amén? Prácticas antinaturales. Y yo quiero que leamos Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, Dios los juzgará. Mire, dice el versículo, honroso sea en todos el lecho sin mancilla. Y esta palabra que leemos aquí, podemos ver muchas veces en el interior de una relación matrimonial que de repente su lecho ha sido manchado. Manchado, ¿por qué? Porque de repente han habido exigencias de parte del cónyuge para pedir que se hagan cosas que van en contra de los principios de Dios. Entonces, son lechos o son habitaciones o son camas que han sido manchadas. Lechos que han sido amancillados. Y el Señor nos está llamando y nos dice, el matrimonio merece honra. El matrimonio merece que esté en un lugar muy alto. El matrimonio merece que esté en una posición honorable. Pero muchos dentro de la iglesia han venido a manchar algo a lo cual Dios le da valor, a lo cual Dios lo estableció, a lo cual Dios le dio honor y lo puso como algo. Hermanos, porque cuando habla de una honra es algo que debe de ser notorio. Y esta palabra de honrar viene de un ejemplo bíblico de lo que significa colocarse a alguien sobre sus lomos, para que pueda sobresalir o para que pueda ser conocido. Entonces, el matrimonio necesita tener un reconocimiento de honra de parte de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, pero muchas veces abrimos puertas y puertas que pueden venir a manchar y a contaminar la vida de cada uno de nosotros, olvidando, hermanos, los principios establecidos de la palabra y que nos dice que nosotros somos templo de Dios. ¿Cuántos son templo y morada del Espíritu Santo? Leamos lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 6, vamos a leer del versículo 15 al versículo 21. Y dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Seguimos. Huid
de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, y esta palabra fornicación viene de la palabra griega porneia, y de ahí sale la palabra que es pornografía. Entonces mire, mas el que fornica, o más el que porneia contra su propio cuerpo, peca. Seguimos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice, son de Dios. ¿Hasta ahí? Ok. Dice entonces la Escritura que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y dice el versículo, hermanos, que leíamos anteriormente, que cualquier otro pecado o cualquier otra práctica que se haga puede estar fuera del cuerpo, pero el que fornica peca, dice, contra su propio cuerpo. Y este cuerpo y su cuerpo ya no nos pertenece. ¿Por qué? Porque dice el versículo 20 que fuimos comprados por precio. Amén. Usted fue comprado por precio. Su cuerpo no le pertenece. Nuestro cuerpo le pertenece ahora a Cristo. Por lo tanto, si nosotros le pertenecemos a Cristo, necesitamos vivir una vida de santidad, una vida que pueda ser agradable para el Señor. Algunos muchas veces pueden decir, no, a mí no me pasa, pero en realidad debe de examinarse en su interior si hay cosas que están pasando, cosas que solo usted las sabe, que Dios las sabe y que necesita rendirlas a Dios, porque hay prácticas, hermanos, que se convierten en vicios. El vicio es en una persona cuando ya no se sacia. Usted sabe, una persona que tiene un vicio, ya sea de alcohol, sea de droga, hace lo que sea con tal de saciar esa necesidad. Y entre más le da su cuerpo, más insaciable se vuelve. Si probó con un poquito, el siguiente día quiere más. El siguiente día quiere más. Y llega un momento en que la droga, si es droga la que ingiere, la droga tiene que ser más fuerte, más potente. Es igual en las prácticas de los cuales está hablando la palabra en cuanto a nuestro cuerpo. Si hay cosas, hermanos, que se están practicando, hay cosas que van a llegar un momento que van a ser insaciables y ya no le va a saciar una cosa y va a querer más. Y de ahí es donde muchas veces se están abriendo puertas para contaminar lo que ya ha sido establecido como santo para Dios, porque dice la Biblia que nuestro cuerpo es un cuerpo santo. Amén. Entonces veamos un poquito en Levítico, el versículo, capítulo 20, el verso 18 al 21, habla del defecto sacerdotal. ¿Por qué es tan importante que hablemos de esto? Hermanos, porque nosotros somos santos, somos su pueblo santo. Y dice la palabra que también somos real sacerdocio, somos sacerdotes que ministramos a Dios, que nos levantamos todos los días y ofrecemos a Dios alabanza, ofrecemos oración, ofrecemos adoración. Pero nuestro cuerpo, ¿cómo está? ¿Será que nuestro cuerpo está intachable? ¿Será que realmente nosotros nos presentamos ante el Señor, hermanos, en santidad e irreprensibles delante de Él? ¿O será que cuando nosotros nos acercamos a Dios, el Señor no quiere ni vernos por la condición en la que estamos? Mire lo que dice Levítico: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado.
o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. El 21. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. ¿Por qué? Porque hay defecto en él. Entonces dice, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. No se acercará. ¿Por qué? Porque se encuentra defecto en él. Y esta palabra defecto es la palabra hebrea mun. Y quiere decir manchar o falta. Eso quiere decir la palabra mun, manchar. Entonces leíamos en hebreo, ¿verdad? Honroso, sea en todo el matrimonio el hecho sin mancilla. No debe de haber una mancha. Y ahora aquí vemos, ¿verdad?, que esta palabra dice que mun significa manchar o defecto o falta. Y dice que es una falta físicamente y moralmente. La palabra que vemos aquí, Gaal, que es otra palabra para definir lo que es la palabra defecto, lo describe como profanar, contaminar, ensuciar y deshonrar. Eso significa la palabra Gaal, profanar, contaminar, ensuciar y deshonrar. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se entrega a los vicios, se entrega a las prácticas inmorales, cede su cuerpo a cosas antinaturales, como lo llama la Biblia? Lo que está haciendo es profanando su cuerpo. Entonces quiere decir que cuando el cuerpo ha sido profanado, tiene un defecto. Y si tiene un defecto, amados hermanos, no nos podemos presentar ante el Rey de Reyes, ante el Señor, en una condición así. Entonces, aquí es donde cabe la introducción de aquel joven. Porque este joven, cuando su pastor le dijo, estás volando bajo, sabe que muchas veces la razón por la cual la iglesia no se santifica o no busca la santificación es porque su condición espiritual está mal, porque su cuerpo ha sido profanado con prácticas impuras que han venido a contaminar su vida, que han venido a afectar su relación con Dios, con prácticas que han dañado esa relación de intimidad con Dios. Entonces dice que Gaal es profanar, contaminar, ensuciar y también dice deshonrar. Otra palabra griega que tenemos aquí para la palabra defecto, la tenemos, es miaino o aino. Bueno, usted como en el buen español, ¿verdad? Que quiere decir contaminar, corromper y también mancillar. Contaminar, corromper y mancillar. Esas palabras lo que hacen, o las prácticas que se pueden hacer, vienen a contaminar nuestras vidas, vienen a contaminar nuestras casas, vienen a contaminar nuestros hogares, vienen a contaminar nuestras relaciones matrimoniales y pueden venir a contaminar aún
nuestro entorno. Por eso vemos muchas veces que hay prácticas que se dan en los hogares de parte de los hijos porque los padres quizás han abierto puertas. Entonces debemos de analizar, escudriñar y ver, porque lo que hace estas prácticas es corromper. Y esta palabra corromper lo que hace es degradar, deshacer algo. Entonces, algo que Dios establece, algo que Dios determina para su pueblo, algo que Dios demanda, algo que Dios exige de su pueblo, que es la santidad. Cuando abrimos puerta, lo que estamos haciendo es profanando el templo de Dios, profanando algo que ha sido apartado para Dios, profanando este ser que dice la Biblia que Cristo nos compró con su sangre. Amén. Y esto se refiere exactamente, hermanos, al cuerpo físico. Está hablando de nuestro cuerpo, está hablando de los miembros de nuestro cuerpo. Y este cuerpo, a cada uno de nosotros, se nos fue dado para que haya una manifestación en nosotros de la gloria de Dios. Eso es lo que debe de ser notorio en nuestra vida. La gloria de Dios debe de verse en nosotros. La gloria de Dios debe de ser notoria en nuestra vida. Eso es lo que otros deben de ver en nosotros. Pero muchas veces no lo apreciamos de esa manera, no lo hacemos, no vivimos como Dios demanda. Y este cuerpo, lo que Dios quiere con este cuerpo es que este cuerpo dé o haga manifiesta la obra de Jesús en nuestra vida. Hermanos, mientras más cerquita de Dios, más limpios vamos a estar. Mientras más cerquita de Dios, más santos vamos a ser. Pero mientras más bajo volemos, mientras más aislados estemos de Dios, más estamos profanando el templo de Dios. Y somos responsables de ello. Y Dios va a demandar de cada uno de nosotros, porque Dios ha demandado que su iglesia viva una vida completamente apartada, dedicada para Él. Fíjense que en Levíticos, el versículo 21 del capítulo 21 que leíamos, me llamó la atención una frase que estaba ahí. Entonces lo leemos nuevamente. Dice: y ningún varón de los descendientes del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas. Esa palabra, ofrendas encendidas, viene de la palabra original iche, que cuando habla de ofrendas encendidas, lo que está hablando es ofrenda de fuego. ¿Y qué significaba esto, hermanos? ¿Qué significaba la ofrenda encendida o la ofrenda de fuego? Que todo lo que se le ofrecía a Dios, todo lo que se traía para el servicio de Dios, todo lo que se le entregaba al Señor en ese momento, o lo que el sacerdote daba, era quemado por el fuego. Todo era pasado por fuego. Entonces allí es donde vemos que el sacrificio se volvía legítimo ante Dios, porque era un sacrificio que debía de consumirse en el altar de Dios. Y todos aquellos que traían a Dios ofrenda, esa ofrenda debía de ser quemada, debía de ser pasada por el fuego. Entonces, en el sacerdocio de Israel, la santidad de la cual nosotros estamos hablando y leemos, es la santidad se concretaba en la expresión en la vida de integridad física y moral que vivían los sacerdotes. Y esto, hermano, era un requisito para la iglesia, era un requisito para los sacerdotes, era un requisito para ellos. O sea, no podía presentarse ante Dios manchado, contaminado, no podía. De esa forma no era aceptable. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos esperanza. Nosotros tenemos, como quien dice, una salida
para ir y buscar en el Señor el refugio y buscar la respuesta y saber qué podemos hacer. En Efesios, el capítulo 3, versos 16 y 17, leemos: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Mire qué importante, porque el versículo 16 dice la palabra que cada uno de nosotros tenemos una puerta auxiliar hacia dónde ir, y es hacia Cristo. Nosotros podemos, hermanos, acercarnos al Señor en la condición que estamos, ir y buscar perdón, ir y buscar su gracia, ir y buscar la santificación en Él, porque eso es lo que Él demanda de nosotros. Y dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido. Mire, hermano, cuando nosotros nos acercamos a la presencia del Señor, podemos tener muchas debilidades, pero en Él encontramos fortaleza y podemos vencer esas áreas débiles. Porque mientras más cerquita del fuego, más encendidos vamos a estar. Pero mientras más lejanos de Dios, nuestra vida espiritual va a ser una vida apagada, una vida sin fuerza. No vamos a poder batallar, no vamos a poder vencer, no vamos a poder luchar contra esos vicios que pueden ser en nuestra vida como esa rata que está carcomiéndose los cables de relación con Dios. Dios quiere que su iglesia entre en una relación constante. Dios quiere que su iglesia entre en una comunión con Él. Hermano, pero sí, yo tengo comunión con Dios cada viernes que viene a la iglesia, porque sabía usted que muchos oran hasta el día que vienen a un servicio de culto. Muchos no tienen una intimidad con Dios. Algunos cada 8. Y hay otros que al mes, porque no se congregan todo un mes y aparecen el último domingo del mes. Hasta ya lo tienen fechado, ese es el día que yo me congrego. O sea, hermanos, eso no es una relación con Dios. Esa no es una relación con Dios. Jamás un matrimonio va a tener buena comunicación si solamente se hablan una vez al mes. No hay una buena comunión, porque una buena comunión viene de una estrecha relación, y a eso es lo que el Señor nos está llamando. Para poder mantenernos en esa vida, hermanos, de santidad, necesitamos entonces tener contacto. Mire, diga contacto. Toque al de al lado, dígale, deja de platicar, dígale. O no te durmas. Porque hay unos que ya ratos me están llamando. Ya llego, hermano. Contacto. Hermanos, cuando hay una relación de contacto, de estrechez con el Señor, a eso se refiere lo que dice Efesios, que cada uno de nosotros tenemos que tener esa estrechez, pero vamos a encontrar esa fortaleza cuando permanezcamos cerca, cuando tengamos contacto con el Señor, cuando tengamos estrechez con Él, cuando nuestra vida espiritual esté nutrida. ¿Cuántos están bien nutridos aquí? Enséñeme su cuerpo y yo le digo sí. Mire, pero así hay unos, ¿verdad? Que dele comida al hermano, pobrecito, mire, ya va a desaparecer. Y en la vida espiritual, así es. Hay muchos que están desnutridos espiritualmente.
Hay muchos hermanos que ya solo el pellejito, ¿va? Usted ha visto una persona que ha estado o está en un estado de desnutrición extremo. Se pegó, ¿verdad? Ya sus huesos están casi secos y se les cae el pellejito. Cuando miramos imágenes, ¿verdad? De esos países donde hay una hambruna extrema, vemos niños que tienen 10 años pero están postrados, no tienen fuerza para levantarse, no pueden pararse, sus huesos ya se pegaron a la piel porque están desnutridos. Así, hermanos, en esa misma condición hay muchos cristianos que están desnutridos, que ya no tienen fuerza, que ya no pueden más y que han sido vencidos, que han sido derrotados. Pero en esta noche yo le aconsejo y le digo, acérquese al Señor y su vida va a ser fortalecida con el poder de Dios. Venga al Señor y su vida va a ser fortalecida, va a ser nutrida, su vida va a cambiar, su dirección va a ser diferente, pero solamente teniendo una relación con el Señor, una relación estrecha con Él, de contacto, de relación, de plática, de hablar con Él, pero también una relación con su palabra. Porque hay unos, ¿verdad?, que andan buscando que Dios les hable, pero que Dios les hable lo que sus oídos quieren escuchar, pero no abren la Biblia. Hermanos, y la Biblia es la que nos nutre, porque la Biblia es ese alimento que nosotros necesitamos para ser fortalecidos. Es el alimento que nuestro ser interior necesita, la palabra de Dios. Por eso David decía que su palabra para él era tan dulce a su paladar. Hermanos, David aprendió, después de tanto chichote, David aprendió que solamente teniendo una relación con Dios, él podía permanecer firme, que solamente teniendo intimidad con Dios, él podía vencer las tentaciones, que solamente teniendo intimidad con Dios, él podía avanzar hacia un solo fin, que era hacia Dios, solamente de esa manera. En cambio, si él cedía y si él bajaba la guardia, él cedía las ofertas, él cedía la tentación. Por lo tanto, en esta noche yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar a Dios. Y vamos a pedirle a Dios que Él sea dando esa fortaleza a nuestra vida, llenándonos de su poder, de su fuerza, pero es necesario que rindamos nuestro corazón a Él, que cedamos nuestra vida al Señor. Es necesario que nosotros renunciemos a prácticas que de repente han estado en nuestras vidas, que quizás han estado aún en nuestros pensamientos. Tal vez alguien puede decir, bueno, yo no lo hice, pero lo pensé. Pero si lo pensó, ya es una práctica que vino a contaminar su vida, vino a contaminar su cuerpo, a profanar algo que ha sido apartado y dedicado para el Señor. Dice la Biblia en Tesalonicenses 4:7: Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Usted no puede excusarse ante el Señor y decirle, Señor, pero es que, mira, Señor, no pude. No, hoy en el Señor usted puede tomar fuerza. Y tal vez usted puede decir, esto se ha convertido en un vicio para mi vida, pero hoy renuncio. Hoy me voy a elevar a ese monte alto para buscar su misericordia, para buscar su bondad, para buscar su favor. Y seguramente lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar el favor de Dios, porque su palabra dice que Él habita en las alturas. Pero también dice con el corazón quebrantado, con el corazón humilde, con aquel que mira su condición pecaminosa, pero que reconoce, con aquel que dice, verdaderamente fallé, verdaderamente pequé, pero busco tu rostro, busco tu presencia
inmundicia. Señor, me acerco a ti para que mi vida pueda ser limpia, para que mi vida pueda ser transformada, porque Dios en esta noche, amada iglesia, nos está haciendo un llamado, y el llamado es que salgamos de la inmundicia. Es necesario salir de aquello que nos contamina. Es necesario abandonar aquellas cosas que nos dañan y que nos afectan. En esta noche levante sus manos y mientras adoramos a Dios, que usted pueda sentir el favor de Dios en su vida. Ese favor que no lo rechaza, ese favor que no lo echa de menos, porque dice la palabra que Él al altivo, al orgulloso, a ese lo ve de lejos, pero aquel que se humilla, aquel que le dice: Señor, aquí está mi corazón, tú ves mi corazón, tú ves mis pensamientos, tú conoces las intenciones de mi corazón, tú sabes que soy débil, tú sabes, Señor, que necesito tu fuerza. Cuando hay alguien que gime, que ora de esa manera, el Señor no le echa fuera. Él extiende sus brazos, le toma de su mano, le ayuda a levantarse, y como dice la palabra, le da la fortaleza para que pueda avanzar, le da la fortaleza para poder vivir en santidad, le da la fuerza para poder mantenerse de pie, le da la fuerza para vivir una vida que sea agradable ante los ojos del Señor. Padre, en esta noche levantamos, Señor, nuestras manos y ofrecemos nuestro corazón a ti. Y así, Señor, como los sacerdotes ofrecían ofrenda para que fuese quemada en tu altar, pero la ofrenda tenía que ser una ofrenda sin mancha, una ofrenda intachable. La ofrenda que se presentaba a ti tenía que ser una ofrenda que estuviese pura. De la misma manera, Señor, por tu palabra reconocemos que esa es la forma, que esa es la ordenanza para que nosotros nos podamos acercar a ti con un corazón que pueda reconocer que necesita que tu presencia nos pueda llenar, que tu presencia nos pueda limpiar. Un corazón que necesita el poder tuyo para poder mantenerse firme. Señor, presentamos una ofrenda delante de ti, la ofrenda encendida, Señor. Un corazón encendido, un corazón prendido, un corazón, Señor, que se quebranta, que se doblega, un corazón que se humilla delante de ti, un corazón que arde en tu presencia. Oh, así era la ofrenda que debía de ser presentada, porque era una ofrenda que iba a ser pasada por el fuego. Oh Señor, en esta noche, que cada uno de nosotros elevamos nuestras oraciones a ti, Señor. Oh Dios, recibe, Señor, nuestra oración. Recibe, Señor, nuestra adoración. Recibe, Señor, oh Dios, la ofrenda que presentamos a ti, Señor. Una ofrenda que la traemos, Señor, para que pueda ser pasada por el fuego. Para que nuestras vidas, Señor, puedan ser consumidas por el fuego de tu santidad. Para que podamos caminar, Señor, por esa senda, por ese camino de santidad, por ese camino al cual tú nos estás llamando, ese camino de santidad donde tu palabra dice que no pasará impío por él, pero aquel que se humille, pero aquel que reconoce su corazón, pero aquel que se santifica, aquel que vive para agradarte. Tu palabra dice que por torpe que sea,
no se extraviará, no se perderá, Señor, porque serás tú, Dios, obrando y manifestándote a cada uno de nosotros y mostrando tu camino, mostrando, Señor, tu senda derecha, correcta, por la cual el pueblo debe de andar. Señor, que tú nos librarás de aquellas cosas, Señor, que puedan llegar a nuestra vida para tentarnos, Señor, de aquellos dardos que puedan llegar a nuestra vida. Tú nos guardarás, tú nos guardarás, tú nos librarás, Señor. Nuestras vidas hoy las ofrecemos a ti, ofrecemos nuestros corazones, porque queremos vivir para ti, y que al presentarnos delante de ti podamos presentarnos en santidad, sin mancha, sin nada, Señor, que pueda afectar nuestra relación contigo. Irreprensibles, dice tu palabra, irreprensibles delante de ti, Señor. Que nuestros corazones puedan ser purificados y lavados. Que nuestro ser interior, Señor, pueda ser renovado. Que el poder de tu Espíritu pueda descender. Que el poder de tu presencia, Señor, sea más fuerte que cualquier oferta. Señor, que cualquier deseo. Que tu presencia sea más fuerte, Señor. Que nuestras vidas puedan ser sostenidas por tu mano. Señor, que tu diestra de justicia se extienda a favor de aquellos que se acercan a ti buscando tener una relación contigo, buscando tener intimidad contigo, buscando tener una vida agradable delante de ti. Porque en otro tiempo fuimos enemigos, en otro tiempo practicábamos obras pecaminosas, pero ahora hemos sido lavados, hemos sido purificados con la sangre del Cordero. Jesucristo nos limpió, su sangre quitó la mancha de pecado, su sangre nos libertó, fue Él quien nos dio vida. Y por eso en esta noche, Señor, consagramos nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, nuestros pies, nuestro corazón, nuestro ser interior. Lo consagramos solo para ti, Señor. Oh, nuestra mente, Señor. Todo lo que somos, Padre, lo traemos a ti para hacer una ofrenda aceptable. Nos presentamos ante ti con sencillez de corazón, pidiendo tu gracia, tu favor, tu bondad y suplicándote, Señor, que nuestras oraciones puedan ser escuchadas, Señor. Que nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros matrimonios puedan ser santificados, Señor. Santifica, Señor, los matrimonios, los hijos, Señor. Padre, toda puerta que se haya abierto, Señor, a la pornografía, a las prácticas inmorales que contaminan el cuerpo físico, en esta noche, Señor, sea cerrada toda puerta, Señor. Sean purificados nuestros hogares, Señor. Sean limpios, Señor, el lecho matrimonial. Oh Dios, en las habitaciones de nuestros hijos, Padre,
Oh Señor, que nuestros hijos puedan ser santificados, sus vidas. Señor, que tu santidad, Señor, sea en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te agradecemos, Señor, por todas tus bondades. Oramos que bendigas la vida de tu pueblo, regreso a sus hogares, sea tu presencia, sea tu gracia, sea tu ángel guardando, cubriendo y cercando las vidas, guiándolos. Padre, tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y te damos honra solo a ti, amado Señor. Gracias, Padre. Amén.